33 minutos. Estamos hablando con Carlos Daguer. Carlos Daguer es un periodista. En el 2005 fue seleccionado como el mejor periodista cultural que tenía Colombia, pleno latinoamericano además, de periodismo de salud. Él trabaja en consultorías, en comunicaciones estratégicas, es asesor, por ejemplo, ha sido asesor de ministros de salud, de protección social. Publica este libro que se llama Vigilantes de la Salud, un siglo de historia del Instituto Nacional de Salud. Y estábamos hablando de la gripe española que afectó a los bogotanos. 140.000 bogotanos había en ese momento. Y de esos 140.000, 60.000. Es que fíjense la cifra, padecieron de la gripe española. La mitad de la población. Exactamente. Casi la mitad. Murieron 1.500, ¿no? Sí. Murieron 1.500. Pues es muy interesante ver cuando la gente siempre es nostálgica del pasado y siente que todo pasado fue mejor. Y pues esta es la evidencia de cuánto hemos progresado como país. En ese país pequeñito murieron 1.500, bueno, solo en Bogotá 1.500 personas. Solo en Bogotá. Contrastemos con una epidemia que pudo haber sido parecida. La pandemia de H1N1 en el 2009, que mató a 270 personas en Colombia, en un país de más de 40 millones de habitantes. Entonces, cuando uno contrasta los datos, dice, hemos mejorado definitivamente. Hoy tenemos más capacidad para afrontar una epidemia de esa índole. Por eso, justamente fue que elegí como ese punto de partida para que nos comparáramos con el pasado y poder decir, hombre, la salud mejora. Claro. Indiscutiblemente. Sí, claro que entre otras cosas, y en el libro me parece que usted también le hace un recorrido a eso, pues se ha mejorado porque han hecho investigación exclusiva en Colombia, digamos, en regiones muy apartadas, mirando, qué sé yo, y hay documentación de eso, cómo las plantas pueden ser medicinales y cuáles, para qué desde acá se podría crear una solución, o sea, para cuáles enfermedades desde lo que teníamos acá se podría crear una cura. Sí, claro, de hecho el instituto de las investigaciones más importantes que ha hecho el instituto es el uso de fitoterapéuticos de medicamentos a partir de las plantas para el tratamiento de la tuberculosis en pacientes con VIH. Por ejemplo, es de los artículos científicos más consultados por la comunidad científica internacional. U otra, una historia muy bonita del Instituto Nacional de Salud, y es que en la Segunda Guerra Mundial se acabó la quina para producir medicamentos contra la malaria. No podían importarse las cortezas con las que se preparaba desde el lejano oriente. Y entonces el instituto elaboró el medicamento para satisfacer las necesidades de Colombia. La totaquina se llamó el medicamento acá, y con eso ayudó a controlar un poco la malaria en el país en esos años difíciles. Gran epidemia de gripa en Bogotá. Todas las últimas noticias, las defunciones, los servicios sanitarios por los menesterosos víctimas de la gripa y los estragos que causa. ¿Cómo llegó a Colombia cambiando de gripa a viruela, la vacuna de la viruela? La viruela es de las historias más bellas, donde la ciencia y la literatura se combinan, creo yo. Sí. De hecho, Javier Moro, un escritor español, escribió esa historia, pero escribió el capítulo mexicano, digamos, de eso. No escribió el capítulo colombiano, y este libro intenta recuperar el capítulo colombiano. Un barco sale de La Coruña con 22 niños. La vacuna contra la viruela... La Coruña ya en Galicia, arriba en el norte. Acaban de inventarse, llevan no más de 20 años de inventada la vacuna contra la viruela, que en el fondo era pus que se inoculaban en niños. Sale con 22 niños huérfanos desde La Coruña, atraviesa el Atlántico, y los niños eran como la cadena de frío. O sea, le pasaba le inoculaban la vacuna a un niño, se la pasaba al otro para mantener la actividad del virus. No puede ser, ¿sí? El virus era la vacuna. Entonces, viene ese barco con 22 niños. Esa historia quedó documentada en esta novela de Javier Moro, A Flor de Piel se titula. Y ese barco, esa expedición se llamó Gran Expedición Filantrópica de la Vacuna, año 1803. Una rama cogió hacia el norte y fue a México. En México cogió nuevos niños, atravesó el Pacífico, llegó a las Filipinas e incluso hasta China, vacunando niños. Desde México. Pues La Coruña, Venezuela, México, y de ahí a las Filipinas cruzaron. Y otra rama, y este libro rescata esa rama. La expedición se dividió en dos en Venezuela. Una rama, a cargo de un médico, José Salvani, cogió nuevos niños, los inoculó, y estos niños iban reemplazándose, ¿no?, para mantener la actividad del virus, porque el niño ya vacunado, digamos que el virus en su hombro perdía actividad. Entonces tenían que buscar nuevos niños para ir llevando la vacuna hacia el sur del país. Pero venga, ¿cómo la tomaban del niño después? Cogían me vacunan al niño, y entonces después, ¿cómo vacunan? No, el virus se mantiene activo ahí, produce una roncha. Esa roncha todavía mantiene la actividad, el virus activo, el virus vivo.
Claro, Claro, entonces- pero antes de que esa roncha se cure, por decirlo de una manera muy prosaica, sacarlo de hay ahí. que sacarla con una lanceta y se inocula en otro niño. Entonces trajeron el niños niño, huérfanos, en hágame el ese favor, niño Laura. se reactiva. Esa es una de esas historias de instrumentalización de De niños los seres a favor de la una ciencia. crueldad, Uno, pero uno, además- uno en esta época confunde la palabra héroe con víctima. Y aquí uno no sabe si son niños que fueron héroes, pues porque nos ¿Por permitieron... víctimas? O víctimas, O porque fueron víctimas, sí. utilizados. Claro, porque además, no, escogieron niños huérfanos. Por Sí. Dios, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, finalmente... Pero este libro, yo hice un esfuerzo especial de buscar más la historia de estos niños. Encontré Pero- números, pero no, la historia bien documentada es la que tienen los niños la rama mexicana. Este libro recoge la historia Pero es que la de medicina... los expedicionarios, que ya en este caso los niños se van reemplazando. La historia es un poquito más, se suaviza un poco al llegar, porque ya cogen niños de una población, los llevan a la siguiente población, inoculan los de la siguiente población y los de la anterior regresan a la suya. Bueno, y en era últimas lo- iban a quedar vacunados, era- o y no, que- o ahí quedaban ya no les vacunados, funcionaba. ya quedan Sí. vacunados. Bueno, gracias. sí. Pero entonces, por ejemplo, se quedan los primeros puestos de vacunación y la labor del vacunador de cada municipio era tener niños con el virus activo y estar reemplazándolo de manera permanente para que el virus no se perdiera. Ese capítulo se llama Guardianes del Fuego porque es como el desespero primitivo de tener viva la llama. Sí, que no se De no apagara. saben cómo hacer fuego, pues mantengamos viva la llama. Pasa lo mismo. En Colombia, las guerras del siglo XIX provocan la pérdida del virus en 2 oportunidades. Entonces toca importarlo. O sea, el virus se mantenía con sumo cuidado porque perder eso era perder una herramienta para la salud pública vital. La viruela diezmó poblaciones completas. Hasta que finalmente un veterinario que pasó a nuestra historia, Jorge Lleras Parra, encuentra los métodos adecuados para extraer el virus de las novillas, de las vacunas. Vacuna viene de vaca. Sí, sí. Entonces, él encuentra la manera, con técnicas propias, colombianas, de producir la vacuna en grandes cantidades y allí comienza una historia lindísima, que es la historia ya de la producción en serie de la vacuna contra la viruela, que nos lleva a la extinción de esta enfermedad en Colombia en el año 79, Claro. que es un logro de la humanidad, o sea, eso es un logro de la salud pública de los más importantes. Claro. Esa historia está contada ahí. Habla usted de otras historias, la fiebre amarilla, Chagas, leishmaniasis, Sí, otras anécdotas sí. que tiene de esas, Tiene esas la investigaciones. historia de la fiebre amarilla no es menos interesante. Yo no le serví. Hombre, si yo estaba ya Ya sé. preocupado. No Él le mira y serví. mira la cafetera y Yo me usted... serví feliz. Sí, yo ya mirando No. de reojo, ¿no? Gracias, Mauricio. Esta es una época muy bella de la salud, porque uno recuerda a estos botánicos decimonónicos que venían y escriben unas narraciones divinas de la flora y fauna. Humboldt, Exacto. Bonpland. Pues bueno, esta gente, digamos que son los herederos de eso, que todavía es una generación de médicos que se mete Utis. a las profundidades de la selva, pero ya en este siglo, hacia el año 38, la Fundación Rockefeller estaba preocupada por el tema de la fiebre amarilla en los campos petroleros en el mundo. Y ellos financian la producción de una vacuna contra la fiebre amarilla. Los colombianos fuimos, y no lo digo en un sentido peyorativo, fuimos los conejillos de Indias de esa investigación. Aquí se probó la vacuna contra la fiebre amarilla, que finalmente le dio un Nobel a quien la produjo, y aquí se probó la vacuna con éxito en poblaciones como Muso, Barranca Bermeja. Y entonces estos expedicionarios se iban a las poblaciones más remotas a vacunar a la gente contra la fiebre amarilla, y Colombia terminó siendo un epicentro de investigación mundial contra la fiebre amarilla. Es un dato que no podemos permitir que pase inadvertido en nuestra historia, porque ahí se formó una generación de médicos muy ilustres que después trasladaron ese conocimiento a otras enfermedades, como tú bien lo dices, Carolina. Aquí hay algunas fotografías de, me imagino yo, los investigadores de ese momento. Dice acá tesoros que tiene guardados además el Instituto Nacional Ahí está de Salud. ese Carlos Finlay, fue el hombre que descubrió que el mosquito Aedes aegypti era el que transmitía la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Mire, en la historia de la medicina es lo que usted dice, hay héroes y hay muchísimas víctimas, y hay también mucha corrupción y mucho tráfico. Los grandes Lister, los grandes médicos que hablaron de la vida microbial y de las infecciones, contrabandaban cadáveres, le pagaban a la familia del que se iba a morir, la familia lo dejaba morir porque iba a recibir una plata, en fin, una Era cantidad. ilegal hacer una autopsia para investigar los Exactamente. cuerpos. Aquí hubo esos casos así. No, el instituto ya asume unas prácticas
La historia de la viruela es anterior al instituto, esta historia de la viruela, pero ya en el siglo XX los protocolos de investigación empiezan a ser más rigurosos y ya se solicitaba a los familiares el uso de los hígados para la investigación en fiebre amarilla, por ejemplo. Venga, y hablemos de descubrimientos o desarrollos propios nuestros. Pues yo creo que la investigación que se hace en Colombia, cuando uno mira qué ha hecho la ciencia colombiana a favor de la ciencia mundial, yo creo que vale la pena destacar lo que se ha hecho en fiebre amarilla. En fiebre amarilla, por ejemplo, esta distribución de los mosquitos, de cómo están distribuidos a lo largo del árbol, es una investigación de Jorge Boschel, cuando el hombre se da cuenta y dice por qué a hombres jóvenes son atacados por el mosquito. Por los mosquitos. Entonces el hombre se quedaba horas y horas viendo los árboles y viendo cómo los taladores trabajaban y descubren que los mosquitos se acomodaban en la parte superior de los árboles, pero cuando talaban, el árbol caía y picaba a los jornaleros. Eso puede parecer irrelevante, pero es un ejercicio de observación que es destacado por la ciencia mundial porque es la paciencia de la observación constante. Sí. Esos ejercicios de entomología, por ejemplo, fueron de trascendencia global porque aprendimos a conocer los ciclos del mosquito. Eso es algo le debemos al instituto, ese es un caso. Los sueros antiofídicos, ¿no? Los sueros antiofídicos es una historia de producción muy linda. Aquí hemos aprendido hoy, y esa es una historia que está vigente actualmente. El instituto tiene el suero para tratar la mordedura de cualquier tipo de serpiente existente en Colombia. Y aprendimos, por ejemplo, a criar las serpientes coral y darles mucha vida, porque el suero antiofídico se obtiene de la extracción del veneno de la propia serpiente. Pero entonces venían las serpientes aquí al serpentario de Bogotá y morían al tercer mes. En el serpentario que tenemos ahora ya viven hasta 4 años, y es porque aprendimos a criarlas, a tenerlas, a extraer el suero, el veneno de la mejor manera, y a partir de allí obtener el suero antiofídico que se inocula en el caballo, y de lo que se extrae del caballo sale el suero para los humanos. Todo ese proceso, esas técnicas sabía yo eso. han sido pulidas en Colombia porque es una necesidad muy propia. El suero antiofídico y el suero antilonómico contra el veneno de orugas, por ejemplo. Hay unas orugas venenosas, ¿no? Hay unas orugas venenosas que al tacto pueden ser letales. Eso es algo que hace una ciencia anónima e invisible porque los beneficiarios son campesinos, son comunidades apartadas. Y casi no vemos esos logros de nuestra ciencia por eso, porque no están en las grandes capitales. De los enemigos de mis sueños es la araña bananera. en el Urabá hay una araña platanera, perdón. Sí. Y entonces, claro, ella vive ahí en el racimo, el hombre corta el racimo, se lo pone acá, la señorita salta y me pega en el cuello y lo mata. Sí. Y es una araña furiosísima, muy mal geniada la señora. ¿Hay veneno contra eso? Actualmente el instituto produce 2 sueros. Antiofídico, de toda polivalente, y el antilonómico. Este todavía no está en la línea de producción del instituto. Pero sí hace falta como más distribución, creo yo, no es cuenta del instituto, pero se acuerda que cuando hablamos con Emerson Castro, el periodista de Baupés, nos contaba cómo en algunas comunidades, la gente pues o hay que amputar o pues la gente se muere porque si los pica una culebra, pues una serpiente, una víbora, es difícil pues que les llegue Ese virus es polivalente, es decir, como hay diferentes tipos de virus y de manera de atacar, de virus no, de veneno, de serpiente. Hay unos que atacan de una manera y otro de otra, ¿es polivalente? Sí, el suero antiofídico que se produce. Creo que es uno que funciona para todo. Sí, y hay de todos los venenos, o sea, cualquier picadura de serpiente de las especies nativas tiene su antiveneno producido por esta institución. Le cuento otra historia bonita. Cuénteme. Por ejemplo, en el año, el primer serpentario que tuvo el Instituto Nacional de Salud lo levantaron en Armero. Armero era una región rica en especies de serpientes y era adecuado levantar el serpentario allá. Este serpentario tuvo, pues tristemente, no se destruyó como consecuencia de la avalancha del año 85, pero las instalaciones tuvieron que ser abandonadas. Entonces tuvieron que traer a las serpientes de allá, acomodarlas en un improvisado serpentario aquí en la sede del instituto, sobre la avenida El Dorado. ¿Y se murieron? Algunas murieron, muy rápido, sí, otras lograron, hasta que acomodaron en una hacienda que queda hacia Madrid, Cundinamarca, la hacienda Galindo y 8 Ríos, se instaló el nuevo serpentario para la producción de suero antiofídico. No se ha volado ninguna. Pero
Pues yo creo que no. No, Eso es con Pues control ojalá de no. calidad y el mejor trato a los animales. Eso es Sí. un protocolo Eso es que hay muy que cumplir hoy importante. día. Sí. O sea, los institutos que no cumplan, el instituto tiene el bioterio más moderno, no sé si lo sabía, el bioterio, el centro de investigación con animales más moderno de Sudamérica. No sabía. Ratones, uno diría puros, sin ningún tipo de patógenos, sin ningún tipo de enfermedad, son utilizados para investigación. ¿Y por qué deben estar libres de patógenos? Para que no se confunda Sí, claro. las enfermedades que eventualmente van a padecer con las que eventualmente traían. Porque seguimos investigando con animalitos, ¿no? Se sigue Pues es investigando que con sí. animalitos, pero los protocolos para el trato digno de los animales son muy elevados hoy día. Sí, sí, sí. Y de hecho se han creado especies, como digamos, específicamente para la investigación científica. ¿Se acuerda que hablamos también de los cerditos pequeños? Ah, Que ahora sí. son mascotas, pero realmente en un primer momento era una raza trabajada, Desarrollada creada, para eso. desarrollada para hacer investigaciones en los laboratorios Bueno, por el tamaño. era Este más libro fácil. maravilloso que en este momento debe haber toda una facultad de bacteriología, de medicina, de infectología, de desesperados por Detrás. buscarlo. ¿Se consigue dónde? ¿Cómo? El libro, la versión, se imprimieron 1.600 ejemplares. Ya hay pocos disponibles, la verdad. Ha habido mucha demanda. Este es un tema del Instituto Nacional de Salud, está en el corazón de casi todos los médicos colombianos. La gente no sospecha de esto. Todos los que han pasado por allá ha formado generaciones completas de profesionales. De modo que esta historia le despierta mucho interés para los médicos porque sí está en su radar de manera permanente. Pero el libro se puede descargar gratuitamente. La versión digital de este libro se puede descargar de la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co. Ahí la primera pantalla que sale es la página de descarga. Pues Carlos Dagger, qué cosa tan interesante. Muchísimas gracias. Muchísimo, gracias. Muchísimas No, Mauricio, muchas gracias a usted por apreciar estos esfuerzos y se nota que es un lector ávido de la historia de la medicina. Él es el ojo nuclear. Él Ya nos casi recomienda, de hecho, libros de todos y estos me también. estaba dando y dije, este hombre me puede corchar, dijo, con todo lo Pero que sabe. facilito le cuento. No crea. Y no Carolina, crea. gracias por tu interés por las enfermedades No, no, tropicales no. y nuestras plantas, de verdad es lo que ha Muchas hecho el gracias a instituto usted por por esto esta es muy visita. valioso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a quedar viendo esta vaina. No, esto está, además hay que hacer un retro Embelesado de esto, está así usted. embelesado. Diciembre 10 de 1919, la compañía de gaseosas Posada Tobón, pues Tobón, bueno. Muy estimados señores y amigos, tenemos el gusto de dar a ustedes a continuación, de acuerdo con sus deseos, el resultado del examen de la muestra de agua tomada por en su fábrica de gaseosas por un empleado el día 2 que cursa. La muestra, no muestra, sino muestra, pero bueno, muestra, número de bacterias, promedio, 0 en agua cristal. Bacterias intestinales, el coli, 0. Quedamos de usted muy atentos y servidores, Laboratorio de Higiene y firmado Samperi Martínez. Les fue muy bien, Aquí hay que aclarar, 1919. el Samperi Martínez es la génesis del Instituto Nacional de Salud. Ah, es el ¿sí? primer nombre que tiene. Y ese instituto era el que revisaba la calidad del agua, la calidad de los productos, y entonces todas las empresas dijeron, como era el laboratorio más moderno, Aprovechar. llevaban el producto allí para que le certificaran. Mírenme esta maravilla. El recientes análisis del laboratorio Tata, agua cristal con fechas distintas, 0 Tata, y qué sé yo, el reconocimiento dice, dicho acreditado laboratorio añade, dicho resultado no puede ser más satisfactorio. Para que sepa, pues Bueno, que hay que sacar pecho. esa por lo que labor, han dicho. en términos modernos, la realiza hoy el INVIMA. El INVIMA es claro. hija... Con menos poesía, pero... El INVIMA es hijo del Instituto Nacional de Salud. En el año 93 se escinde y aparece esa nueva entidad. Pero ahí les tengo otra historia bonita. El instituto, de ahí nace el INVIMA, del Instituto Claro, Nacional de claro, Salud. Exactamente, sí. Y mire usted, por ejemplo, estos elementos de trabajo, raspadores y escarificador utilizados en el parque de vacunación. Estos instrumentos que bien, pues, este de aquí. Ay, Esta vaina, por ejemplo, tengo miedo, exactamente. Tengo miedo, pero la miedo es falta de amor, dijo Antonina. dijo Antonina Cana. Este es entonces mi falta de amor por la medicina. Qué cosa tan Era padre. para inocular en las terneras el virus de la viruela y obtener a partir de allí la vacuna envasada para los niños. Nos falta, miren, Es una- Instituto Nacional de Higiene Samper Martínez. Bueno, aquí la producción científica del instituto tenía un boletín con los parámetros, con los estándares de publicación científica de la época y publicaba los estudios que realizaba, publicaba las conclusiones y hablaba de cómo se preparaba la vacuna antidifterica, antitetánica. Bueno, toda suerte de vacunas tuvo. El portafolio del instituto fue enorme.
portafolio de maravilla. productos. Me voy a quedar mirando esto. Muchísimas gracias. No, pues Carlos. ya lo firmamos, Mauricio, ¿verdad? Qué honor su interés. Vigilantes de la Salud, un siglo de historia del Instituto Nacional de Salud, Carlos Dagger. Recuerden que también lo pueden bajar, ¿no? Se lo descargan. Sí, Lo en la pueden página del gratuitamente. Instituto Gratuitamente. se Y puede está bajar. escrito de una manera que procura que cualquier ciudadano pueda entender estos temas apasionantes de la ciencia, incluso lo de los detectives de la salud, que son los que hoy velan por nuestra salud, que investigan los mínimos detalles allá en las poblaciones más remotas. 8:04 minutos, tenemos más para compartir con ustedes, ya regresamos.